ya estamos de regreso, son las 10 con 20 minutos y vamos a el periódico La Jornada. Como primera nota: por cada persona de clase alta hay 49 de baja, dice el INEGI. Los estratos medios suman 44 millones de individuos según el estudio, y aclara que no tomó en cuenta la pobreza porque esta no tiene clase. El análisis se basó en la encuesta de ingresos y gastos del 2000 y del 2010. En el periódico Universal, el Senado de Estados Unidos rechaza la enmienda en la ley migratoria. La enmienda republicana habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional certificar el control de la frontera con México durante 6 meses antes de que 11 millones de inmigrantes puedan comenzar los trámites para su legalización. Así que todo apuntaba para que estuviera lista ya estas sesiones para dar marcha al análisis ya de fondo de la ley migratoria en el Senado, y pues va para atrás. Y vamos a empezar precisamente con esta nota, y en un momentito más yo se las comento. Déjenme ver. Aquí tengo un bisbirige. En un momentito más se lo digo. Bueno, mientras yo les quiero invitar a que se inscriban en el diplomado de medicina tradicional. Ya está lista la información allá en planeta2013.tv. Vayan a la área de cursos y ahí pueden ustedes encontrar todo lo relacionado con este diplomado de medicina tradicional que iniciamos en julio. Vamos a tener ajustes en las fechas. Esta es la razón por la cual no hemos sacado precisamente la promoción, pero ustedes ya se pueden inscribir. Aparece el programa de estudios, lo único que vamos a modificar son las fechas, la estructura se queda igual. Se va a añadir un módulo de medicina tradicional del Perú, esta medicina andina que toma en cuenta mucho precisamente el manejo de la planta medicinal, y también un servidor va a compartir el módulo de plantas sagradas. Así que pues esperamos que este diplomado sea pues todo un éxito. Vamos ahora sí al periódico El Universal, en donde leemos sobre que el Senado de Estados Unidos rechaza la enmienda en la ley migratoria. Esta enmienda republicana había exigido al Departamento de Seguridad Nacional certificar el control de la frontera con México durante 6 meses antes de que 11 millones de inmigrantes puedan comenzar los trámites para su legalización. El Senado rechazó este jueves por 57 a 43 votos una enmienda republicana que habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional certificar el control efectivo de la frontera con México durante 6 meses antes que 11 millones de inmigrantes sin documentos puedan comenzar los trámites para su legalización. Fue la primera enmienda sometida a votación por el Pleno del Senado desde que inició el martes el debate formal de un proyecto de ley redactado por un grupo bipartidista de 8 senadores que busca condicionar a un reforzamiento de la seguridad fronteriza, la opción a la naturalización de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que no tengan prontuario policial, que paguen multas de $2,000 y que pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero. El autor de la enmienda, el republicano por Iowa, Chuck Grassley, justificó su enmienda como una manera de aumentar la seguridad fronteriza porque considera, al igual que numerosos conservadores, que el proyecto de ley no logra hacerlo adecuadamente. Al leer los detalles del proyecto de ley, es claro que el enfoque es legalizar primero, aplicar leyes después. Mi enmienda cambiaría esto de manera fundamental. El autor del proyecto de ley argumenta que la enmienda demoraría indefinidamente el proceso de legalización. Pues ahí está la noticia en relación precisamente a este ámbito tan complejo que es la regularización, de alguna manera, la formalización de los inmigrantes en los Estados Unidos, que desde luego la mayoría son latinos, pero casi el 80% pues provienen de México, y hay algunos aspectos que son muy difíciles de la realidad que viven nuestros connacionales allá, en el sentido que pues muchas veces tienen que ser deportados, aun cuando llevan más de 6, 7 años aportándole
a la sociedad estadounidense su mano de obra, su trabajo, su talento, y pues ellos pagan sus impuestos, están participando de todos los mecanismos sociales para detonar riqueza y bienestar en esa sociedad, y no se vale que por una serie de protocolos migratorios te detengan incluso policías que no tienen nada que ver con la situación migratoria y que te deporten y pues te dejan fuera. Incluso a las familias las han separado de por vida porque después es muy complejo. Una vez que te deportan no puedes regresar al territorio de los Estados Unidos. Entonces esta es una de las situaciones. La otra es la educación y desde luego los derechos a la salud, pero de alguna manera todas estas características que son muy duras pues también tienen un lado bastante deficiente porque aún se hace este tráfico de indocumentados a los Estados Unidos y pues los números son muy alarmantes, pero debido precisamente al narcotráfico, a la trata de personas y ahora también el tráfico de inmigrantes a los Estados Unidos, se vuelve pues todo esto como una red de la misma mafia que está aprovechando pues todos estos huecos para colocar personas allá en los Estados Unidos. Pero eso no es lo peor, sino todo lo que se causa a los migrantes. Cuando están en tránsito en los estados de México, les ocurre cualquier cantidad de vicisitudes. Les han puesto en los contenedores de los trenes, en los trailers, les han dejado sin comida y en algunos casos muy extremos, incluso hasta muertos. Pero independientemente de esto, son vejados, son asaltados, al final ni son entregados de manera tal como les han propuesto precisamente aquellos que hacen estas pues intervenciones ilegales, y pues las personas finalmente se quedan sin dinero, no llegaron a Estados Unidos, etcétera. Pero eso no acaba ahí, sino que una vez que son puestos del otro lado, los sueltan y pues los agarran. Entonces, de ninguna manera esto es algo que sea bueno para nadie. No es bueno para México, no es bueno para Estados Unidos y tampoco es bueno para ellos que están realizando esta migración. Siempre hemos dicho que el ámbito de la migración debe ser disminuido a través de políticas públicas de mediano y largo plazo, ofreciéndoles a todos los que vivimos aquí en el territorio nacional mejores condiciones tanto de educación, de cultura y de salud y desde luego de economía. Pero todos los que hemos seguido de cerca y caminado por los estados que ofrecen la mayor migración a los Estados Unidos, que desde luego es Oaxaca, Estado de México, Puebla, estas regiones centrales y del macizo de la montaña serrana, de las Huastecas, pues siempre es lo mismo. Es decir, tan pronto como ellos tienen 12, 13 años, el sueño americano es ponerse en el tren, irse a la frontera, pasarse del otro lado y empezar a hacer su vida. Así que complejo, y esto es debido también a la enorme diferencia de la economía que tienen los Estados Unidos con respecto a México. Si las condiciones de economía fueran pues más parejas y el gobierno de México estuviera atendiendo nuestra agenda en lugar de favorecer al interés de los capitales de Estados Unidos, pues nosotros teníamos tendríamos mayor oportunidad de generar riqueza, mejor economía y bienestar, y esto pues frenaría por completo, porque las condiciones que los connacionales buscan en los Estados Unidos pues serían, si no del todo iguales, sí al menos ofrecerles opciones para el desarrollo de su persona, su familia o sus negocios. Así que así están las cosas. Vámonos a otra nota y vamos a darle seguimiento a este hecho de el ex gobernador de Tabasco. Ha sido pues ya detenido, de alguna manera está ya en un proceso que no es una detención como tal, se le señala como presunto responsable y está en este ámbito de estar declarando ante el Asiedo. Y bueno, rechazó que Andrés Granier sea víctima de una persecución política, como lo ha declarado, y afirmó que su gobierno solo ha hecho una denuncia pública por un desfalco de arcas estatales. Esto lo declaró Arturo Núñez, el actual gobernador de Tabasco, sobre que Andrés Granier, ex gobernador, sea víctima de una persecución política. El gobernador
Vasco Arturo Núñez garantizó la seguridad para el mandatario Andrés Granier, quien ayer pidió las garantías mínimas para su persona, pues dijo tener miedo de presuntas amenazas del crimen organizado. Pues cada quien sus cuentas, pero por lo pronto hasta donde está el proceso es que precisamente Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, tiene que juntar 8 millones para que no sea detenido. Es decir, es una medida cautelar que de alguna manera se tipifica como una fianza que tiene que ser entregada ahí al juez de la causa en Tabasco para que él pueda gozar de realizar su juicio fuera de la cárcel. Y dice precisamente Arturo Núñez, él ha dicho que está dispuesto a comparecer, espero que lo haga mañana viernes, dice que es inocente y que lo va a aclarar todo. En entrevista en los medios, el gobernador reconoció que al término de su administración, Andrés Granier le comentó que dejaría el estado por amenazas del crimen organizado y recordó que el exmandatario estatal está citado para comparecer mañana ante la Procuraduría General de Justicia de Tabasco para responder un cuestionario relativo a distintas causas penales que se siguen. Rechazó que Granier sea víctima de una persecución política como se ha declarado. La situación jurídica del exgobernador Granier se definirá hasta que termine de rendir su declaración ministerial ante la Procuraduría General de la República. Hasta ahí las noticias de este ámbito que es tan penoso, el hecho de que haya enriquecimiento ilícito por parte de los que dejan el cargo. Es muy fácil definir cómo ellos han hecho una declaración patrimonial en el momento que inician sus gestiones, pues en las cuales es clase media alta, pero al final de sus mandatos acaban con terrenos, acaban con mansiones, acaban con un montón de dinero en el banco y todos se preguntan lo mismo, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió tal cantidad de dinero? Y precisamente eso es lo que se está pues tratando de preguntar. Vamos a otras noticias locales del Distrito Federal. Ayer la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que el Interpol busca a los 12 jóvenes desaparecidos en otros países y con testigos se realizó una mecánica de hechos y ya se ubica al dueño del bar Heaven y la Interpol busca desaparecidos. Son 6 ya los retratos hablados de los que tiene ya la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de algunos sujetos que participaron en la desaparición de estos 2 jóvenes de Tepito que se encontraban en el bar Heaven After y que son buscados incluso por la Interpol de otros países. Rodolfo Ríos Garza, procurador capitalino, dijo en conferencia de prensa y tras reunirse como siempre lo hace, primero se reúne con los familiares y después da su conferencia, que las procuradurías y fiscalías de los estados del país se han sumado a esta búsqueda, así como la Procuraduría General de la República. Incluso se solicitó a la Interpol también, pues obviamente esta ficha amarilla para la búsqueda de estos 12 desaparecidos. Algunos de los sujetos identificados en los videos se dedican a la venta de droga en los antros de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, dijeron autoridades. En tanto, Ernesto Espinosa Lobo, otro de los dueños del bar, ya fue ubicado, pero su paradero no fue revelado y tampoco pueden detenerle porque el juzgado le concedió un amparo contra cualquier acción judicial. Ríos Garza informó que en la madrugada de ayer se realizó una mecánica de hechos al interior del bar Heaven, ubicado en Lancaster 27, zona rosa, donde fueron llevados 2 testigos que corroboraron que esos 12 jóvenes sí estuvieron en el antro. Uno de los testigos dijo en las primeras declaraciones que pudo escapar de los hombres que se llevaron a los jóvenes porque huyó por la azotea al verlos en la puerta del bar. Por este caso permanecen arraigadas 4 personas más, entre ellas uno de los dueños del bar, que es Mario Ledesma. Un nuevo testigo confirmó que las 12 personas desaparecidas de la zona rosa salieron del After House, como lo dijo el primer testimonio. Sin embargo, ni autoridades de la Procuraduría General de Justicia ni familiares de los tepiteños dijeron de quién se trata. Junto con la última testimonial se reveló la presencia de los 12 jóvenes en el lugar. Así que bueno, pues todo esto está relacionado con que estas personas que desaparecen pues no son blancas palomitas. Siempre uno se pregunta qué tienen que estar haciendo estos chicos, aunque sean muy jóvenes,
en un after hours que abren después de las 2 de la mañana y que se pasan ahí duro y duro con la música, el alcohol, la droga, y esto los coloca directamente relacionándolos con el narcomenudeo. Así que este tipo de fenómenos va a estar ocurriendo en la ciudad en tanto se siga permitiendo, y aquí las preguntas de siempre. ¿Cómo es posible que las autoridades sigan permitiendo que este tipo de antros estén abiertos y operando? No me diga usted que a esas horas uno va a tener un sano esparcimiento, sino precisamente son los círculos en donde hacen su venta los narcomenudistas. Y la otra, ¿dónde estaba la vigilancia? Que si se tiene bien claro las demarcaciones en las cuales estas actividades se practican, ¿dónde está la vigilancia? Así que pues algo tiene que hacer el gobierno de Mancera a nivel local para favorecer dos estrategias. Una, empezar a revisar casi cuadra por cuadra de las zonas que tienen este tipo de incidencia y empezar a cerrarlas. Y la segunda, que esto solamente es el comienzo quizá de una actividad que apenas va en marcha y que tuvo a la ciudad de Monterrey de rodillas y con una enorme violencia de la cual todos fuimos testigos, porque una vez que las redes de narcomenudeo se establecen en las plazas, es muy difícil erradicarlas, porque viene todo el fenómeno que está relacionado con estas actividades, en donde un grupo delictivo lucha contra el que ya está ahí para ganar la plaza y poderla pues controlar, y este es un fenómeno que está relacionado con una violencia y una escalada que es difícil erradicar. Así que pues ahí está la llamada de atención para el señor Mancera y sus equipos, sobre todo dedicados a la seguridad pública, para que prevengan los delitos. Y prevenir los delitos es no permitir que este tipo de lugares permanezcan abiertos. Ahí está el comentario. Vamos a ir a una pequeña pausa. Son las 20 para las 11. Ya está con nosotros también Claudia, un interesante invitado que entrará aquí al estudio en punto de las 11 de la mañana, que nos hablará sobre estas disciplinas para mejorar nuestra calidad de vida. No se vaya, yo regreso después de esta pausa.
Ya estamos de regreso y bueno, ¿se acuerda usted la alcaldesa de Monterrey entregándole las llaves de la ciudad a Dios y a Jesucristo? Pues bueno, esto ha dado vueltas a diferentes niveles y bueno, no tarda ya la francmasonería que históricamente pues ha defendido estos valores liberales desde hace ya pues siglos, yo diría. Pues este instituto filosófico precisamente pues se ha pronunciado y dice Vasconcelos, juicio político a quienes han atentado contra el Estado laico, y ante masones, el académico Vasconcelos demanda que intervenga Gobernación y se defiendan los valores juristas. Ante la emergencia nacional que vive el Estado laico, el diplomático y académico de primer orden Héctor Vasconcelos propone realizar un juicio político a los gobernantes y miembros de diversos sectores de la derecha que han violado la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El también secretario de Asuntos Internacionales del Movimiento Regeneración Nacional Morena pidió además reclamar a la Secretaría de Gobernación que intervenga y ponga freno legal a quienes desde hace 3 décadas han propiciado una regresión de la laicidad, como se ha venido viendo en los últimos años. En una conferencia en la Asociación Masónica del Supremo Consejo de Rito Escocés Antiguo y Aceptado, realizada en la Colonia Juárez ante un auditorio lleno, el hijo del destacado intelectual de los 7 sabios, José Vasconcelos, planteó que la embestida de la derecha se agravó en los sexenios de Fox y de Calderón, pero en realidad comenzó desde que se acerca la jerarquía católica a Carlos Salinas. Agregó que incluso Calderón se dio el mayor avance de la derecha ideológica y proclerical, con un retador acercamiento del entonces presidente y su esposa Margarita Zavala al Vaticano en el contexto de la visita del Papa Benedicto XVI a Guanajuato el año pasado, poco antes de las elecciones federales. Nadie se nos olvida el famoso beso del anillo. Ningún presidente en ninguna investidura de un Estado libre, soberano, laico, democrático, que es el mexicano, pues el presidente puede inclinarse ante ningún otro jerarca porque lo está reconociendo como mayor ante él. Y no hay ninguna persona humana que sea mayor que ningún presidente de alguna nación democrática, liberal y laica. En el momento que una persona inclina su cabeza y besa un anillo, lo está reconociendo, ¿sabe cómo? Como un jerarca, como un rey, que tiene una corona, que tiene una potestad y que tiene un gobierno. Entonces es de alguna manera el inclinar el gobierno de México ante el gobierno de otro gobierno que es Vaticano, del cual el Papa pues ha asumido esa corona en aquel entonces, Benedicto XVI. Este tipo de prácticas se han venido presentando por parte del cristianismo y hoy precisamente con estas manifestaciones de algunos alcaldes panistas en el norte del país pues llama mucho la atención porque nadie les dice que tengan libertad para ejercer sus prácticas de culto. Si los presidentes municipales quieren ser budistas o toltecas o cristianos o lo que se les venga en gana, está muy bien, pero lo tienen que hacer a título personal. ¿Y cómo es posible que esta alcaldesa, de alguna manera, pues entregue en días recientes precisamente toda la ciudad a Dios y a Jesucristo? Es el colmo. Continúa esta nota de Arturo Jiménez en La Jornada que dice: sin embargo, la influencia de la derecha, de sectores conservadores y de la jerarquía católica, advirtió, no solo se ha dado en Acción Nacional de manera tradicional, sino desde hace varios años y se ha incrustado también en el PRI. Dijo que los conservadores, como la Iglesia Católica, nunca han aceptado las constituciones de 1857 y la del 17 y las leyes de reforma. Incluso en los hechos, comentó, casi lograron eludir las leyes que defienden el laicismo a finales del porfiriato, y a nadie se le olvide que precisamente la guerra contra los cristeros, que en este caso fueron cristianos y que se abatieron precisamente en los años 30, pues costó sangre, precisamente a partir de estas leyes de reforma
que promulgara Benito Juárez y que tanto esfuerzo costó para separar precisamente la injerencia del Estado en materia de políticas públicas y los tres poderes que son el garante de nuestra república: el poder legislativo, judicial y el ejecutivo, para velar precisamente que el Estado laico no permita ninguna injerencia. De hecho, en el último reglamento, que es el que está vigente, que fue ejercido para precisamente el reglamento hacia las asociaciones religiosas, está prohibido, a menos que medie un permiso ante gobernación, el poderse pronunciar públicamente en alguna ceremonia con un contenido religioso. Así que se ha vulnerado precisamente estos artículos vigentes en la Constitución, y bueno, todo esto es lo que está recordando precisamente Vasconcelos. Y termina la nota de la siguiente manera: Vasconcelos recordó que la Iglesia Católica provocó la guerra cristera, aunque reconoce que el laicismo se conservó más o menos durante los regímenes priistas posteriores, pese a que también Manuel Ávila Camacho se declaró católico. Si algún sentido tiene la masonería en el país, concluyó, debe emprender esta defensa de los valores juaristas que el laicismo encarna. Pues ahí está la nota, y bueno, todo esto en relación a estas manifestaciones cristianeras por parte de los políticos, que nadie les impide y nadie puede impedirle su libertad de culto. Lo que no se vale es aprovechar que tienen una investidura política para poder pronunciarse de manera pública, y menos así entregarle toda la ciudad a Dios. Imagínense ustedes. Bueno, vamos a otra nota. Con esta terminamos esta emisión de Conciencia Planetaria Matutino, y se refiere al Wikileaks en la jornada. También es una noticia que aparece allí en la jornada, de Julian Assange, en donde se pronuncia de alguna manera en una entrevista, en donde dice: mentir es normal para el establishment, es decir, el poder establecido. Gran Bretaña intenta tomar por asalto la embajada de Ecuador, hubo policías bajando por cuerdas. Y dice: preferí Wikileaks a la política porque lo primero es cambiar el sistema de conocimiento y flujo de información. Esto en una entrevista que le concede esto a Pedro Miguel Enviado. Y esto está en Londres. El sol se ha resignado a entibiar la tarde de Londres, y Julian Assange parece tranquilo en medio de un acoso judicial, financiero y propagandístico, llevando a cuesta la hostilidad de tres gobiernos, entre ellos el más poderoso del planeta, satanizado por los tirios y troyanos tras las derechas occidentales, y lo acusan de terrorista, y no faltan desde las izquierdas voces delirantes que ven en Wikileaks una fachada de la CIA. Puesto a competir en el terreno de la inteligencia con enormes instituciones de espionaje y represión, obligado a escoger entre una carambola de extradiciones que podría llevarlo a un juicio en Alejandría, Virginia, o la reclusión en la embajada de un país lejanísimo pero amistoso, Julian Assange conserva la calma. No hay en él un optimismo desbordado, por el contrario, el actual momento planetario tiene acentos sombríos, y dice: el fin de la Guerra Fría y de las disputas ideológicas clásicas nos llevó a una posición en la cual toda la Tierra se cocina simultáneamente en una misma ideología, la occidental, y no tenemos perspectiva. Varios pensadores creen que se mueven en una corriente diferente y que tienen alguna perspectiva, pero eso es imposible. Necesitas llegar al profundo pasado y al profundo futuro, otro planeta, para tener ahora un adecuado sentido de perspectiva, porque la ideología occidental domina por completo y ha penetrado el sistema. Tal vez los budistas, en dado caso, tengan alguna perspectiva distinta, pero para todos los que venimos de una cultura europea, y eso incluye América Latina, no hay perspectiva adecuada. Este cambio ideológico domina la Tierra. Luego hay poco espacio para movimientos porque vivimos en una mediocracia. Los medios definen el marco en el cual ocurre toda la acción política. Si los medios facilitan que la gente diga una cosa a un grupo y otra a otro, entonces esa es la estrategia más exitosa, y eso es lo que la gente hace.
Cuando los medios han manufacturado el consenso, cuando meten miedo, bombardean con propaganda, corrompen la percepción de la realidad y andamos ahí en la niebla, sin saber en verdad dónde existimos. ¿Y cómo puede la gente apoyar a un grupo, un proyecto determinado si no puede ver el lugar en el que existe? Esto es imposible, porque mentir produce ganancias. Voltea entonces, explica Julian Assange, a las campañas de la difamación emprendidas por la Oficina Federal de Investigación, el FBI, en contra de personas que hacen alguna cosa genuina, que promovían la justicia. Estas campañas desalientan a la gente que buscan orientar a la sociedad hacia una situación de mayor justicia y dificultan entonces las cosas. Si esas personas comienzan a tener éxito y la gente lo reconoce y son apoyadas y otros promueven ese proyecto, comienza a rendir frutos. Entonces los atacan con rumores, difamaciones, mentiras difundidas por los medios del establishment y otros que actúan por mera inconsciencia. Tal vez eso no frene el proyecto, pero reduce su posibilidad de éxito, y ese es el ambiente político en el cual existimos. Mírenlo desde otra perspectiva. ¿Por qué siempre son los malos los que venden de coches? ¿No debería haber unos buenos y otros no tan buenos? Pero ocurre que los que son honestos están en competencia con los que mienten y así no se obtienen ganancias. ¿Y por qué mienten los que mienten? Porque la mayoría de la gente no sabe nada acerca de los coches. Así que en un ambiente en el cual mentir produce ganancias, lo cual implica que es peligroso comprar un auto usado. Cambiar la vida, dice Rimbaud. Transformar el mundo, dice Marx. Para nosotros ambas consignas son una sola. Y bueno, él se extiende en esta reflexión que es larga y que finalmente le fue otorgada precisamente a Pedro Miguel allá en Londres, y pues Amnistía Internacional y Rights Social son organizaciones corruptas que responden a la agenda de quienes financian, aseguró el fundador de Wikileaks, que usted se acuerda, pues es uno de los que pudo guardar en una memoria, en un chip de estos pequeñitos, una enorme cantidad de información que se fugó, que él precisamente tomó siendo parte del ejército de los Estados Unidos, de las comunicaciones que estaban entre las embajadas precisamente a inicios del año 2000, y que lo sacó a la luz pública en los principales diarios en entregas que los diarios se vieron en una tremenda problemática de precisamente dar a conocer todos estos subterfugios de las decisiones, de las percepciones, del sentido del control que se tiene sobre algunos ámbitos, sobre empresas, sobre incluso gobiernos, y todos estos trapitos que fue el fenómeno de Wikileaks, pues han dado un avance, una transformación a lo que es la información, porque abre esta reflexión tan importante. ¿Será posible que nosotros podamos buscar una perspectiva mucho más justa, mucho más real ante lo que pasa en nuestra sociedad en Occidente? Precisamente Julian Assange es la apuesta que tiene, y por ello pues está detenido ahí en la Embajada de Venezuela, esperando a que se defina su situación. Es complicado porque si él sale automáticamente se le señala como asesino, incluso presunto asesino de personas en Suiza, etcétera, en donde hay diferentes delitos que se sugiere él cometió, que no necesariamente tienen que ver precisamente con su cuestión de información, pero en los Estados Unidos lo consideran ya un terrorista y que por ese sentido puede ser traído a la justicia en cualquier momento. Pues ahí está las declaraciones de Assange. Impera una ideología, solamente una en Occidente, y esta es la mentira. Bueno, pues yo le agradezco el favor de su asistencia aquí en Conciencia Planetaria. Quédese con Claudia. ¿A quién tenemos, Lalo? El invitado, ¿cómo se llama? Le traigo yo los datos en un momento más. Francisco Certuche, que nos va a hablar sobre medicina integrativa, medicina china.
Y bueno, yo me despido, quédese aquí en Planeta 2013, se queda con una mujer y se queda también con Arrebatum en punto de las 12 del día. Hasta luego, buenos días.